Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y abrir el libro de Dios. Esta mañana vamos a estar en un pasaje del Antiguo Testamento. Nosotros ya sabemos que pasaron más de 3 milenios desde la muerte de Moisés, el gran líder, el gran legislador del pueblo judío, por medio de quien Dios liberó a esta nación de la tierra de Egipto hace miles de años atrás. Durante 40 años este hombre, Moisés, fue el factor decisivo de la nación entera. Estaba metido en todos los asuntos habidos y por haber del pueblo. Y la historia cuenta, y hasta el día de hoy es reconocido como el más grande legislador que tuvo la nación de Israel, y nadie más, según sabemos, ejerció un ministerio con la importancia de Moisés en la historia de Israel. Así que debió de haber sido casi imposible imaginar la vida después de la muerte de Moisés. Para muchos habrá sido como el fin de una gran era, y difícil imaginar qué iba a pasar con la nación después de su muerte. Y Deuteronomio 34 nos menciona y nos relata la muerte de Moisés. Nosotros sabemos que él muere a la edad de 120 años, todavía con vigor en sus ojos. Y habrá sido difícil imaginar cómo iba a lucir los próximos días, los próximos 10, 20, 30 años para la nación de Israel sin este gran hombre, sin este gran líder, sin este gran legislador que tenía el pueblo. Pero como siempre la vida continúa, ¿no es así? La vida continúa y el pueblo de Israel necesitaba ponerse de pie rápido. Deuteronomio 34, versículo 8 nos dice que el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel, estuvieron de luto por 30 días después de la muerte de Moisés y debían ponerse de pie. Estaban en la tierra de Moab, a orillas del río Jordán, y la vida debía continuar. Debían de ponerse de pie rápido para cruzar al otro lado del río del Jordán, hacia la tierra que Dios mismo les estaba por dar. Este era el momento, recuerden que ellos venían anticipando por todos los días durante más de 40 años, mientras estuvieron andando, vagando por el desierto, todos los días estaban aspirando a este momento. Moisés muere, 30 días pasan, están a las orillas del río Jordán y era tiempo de seguir en adelante. Era tiempo de entrar a la tierra que Dios mismo les estaba entregando. Este era el gran momento. De modo que Dios se dirige inmediatamente a Josué, que es el gran sucesor de Moisés, y le da una serie de instrucciones en preparación para poder reclamar la heredad de la tierra que según Josué 1:4 dice que iría desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, dice, desde los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, es decir, el mar Mediterráneo. Piensen, digamos, el área es enorme. La tierra que Dios les estaba por dar es enorme y que estaba prometida es enorme. En términos, para que tengan una idea de fronteras políticas actuales, la tierra abarcaría todo el Israel moderno, toda Jordania, una gran parte de Arabia Saudita, la mitad de Irak, todo el Líbano, parte de Siria y todo Kuwait. Increíble. En términos de metros cuadrados, un área enorme que, por cierto, el pueblo de Israel nunca terminó de heredar. Y todavía esa promesa está por cumplirse en el milenio, cuando Dios se la entregue. Se pueden imaginar este momento. El gran líder, el gran legislador ha muerto. Josué recibe instrucción de Dios de seguir adelante, de dejar de estar de luto, de heredar la gran tierra. Y seguramente, en ese momento, las rodillas de Josué empezaron a temblar a orillas del río Jordán. Empezaron a temblar no solo porque era el sucesor,
de la persona más importante en la historia de Israel, sino que también estaba por dirigir al pueblo de Israel en una campaña militar sin precedentes. Ellos habían escapado por la mano poderosa de Dios de Egipto, pero no habían peleado. Ahora debían enfrentarse a muchas naciones mucho más fuertes que ellos. O sea, es difícil imaginar el peso de responsabilidad que Josué habrá sentido sobre sus hombros al examinar la misión que tenía por delante. Y como Dios conoce nuestro corazón, y conocía precisamente el corazón de Josué en ese momento, Dios directamente se dirige a Josué en Josué capítulo 1, y además de exhortarle a no tener miedo, le define en el proceso en qué consiste la verdadera valentía. ¿Cómo luce alguien que es valiente? Y acompáñenme entonces a Josué capítulo 1, ese va a ser el pasaje donde vamos a estar esta mañana. Más específicamente vamos a estar en los versículos 6 a 9, pero voy a leer el contexto, aunque ya lo resumí, voy a leer el contexto para que lo tengan en la mente fresco. Josué, capítulo 1, bien después de Deuteronomio en sus Biblias, inmediatamente después. Y dice así la palabra de Dios en Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y este es el versículo que leímos hace un instante, desde el desierto que describe las dimensiones de la heredad del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Noten versículo 5. Dios le está hablando a Moisés otra vez y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está en Cristo, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias porque esta mañana podemos venir delante de ti a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz como ha sido revelada en este libro sagrado. Venimos a escuchar palabras que contienen vida y vida en abundancia, que pueden liberar al hombre más cautivo en su pecado y darle esperanza al que no la tiene. Este libro que puede infundir de valentía y de coraje para que podamos vivir vidas diferentes. Padre, esta mañana venimos a sentarnos delante de ti, a ser instruidos, a conocerte más y a seguir creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Padre, te ruego que hables a nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nadie. Y sabes en qué flaqueamos, cuáles son nuestras debilidades. Habla a nuestro corazón hoy. Vivifícanos, Señor,
en tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba hace un instante, esta es la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Moisés muere, Josué debe seguir adelante y Dios conoce a Josué, conoce su corazón, conoce al pueblo de Israel que debía liderar y además de exhortarle a no tener miedo, le define en estos versículos del 6 al 9 en qué consiste la verdadera valentía. Y aquí hay 4 elementos que debemos considerar, que tanto tú como yo debemos considerar para saber en qué consiste ser verdaderamente valientes. Y he titulado mi mensaje La esencia de la valentía. En esto consiste la valentía ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Y el primer elemento, si están tomando notas, el primer elemento en este pasaje es la confianza de la valentía. La confianza de la valentía. Este es el primer elemento que el texto mismo nos introduce. Noten, versículo 6. Dios se dirige a Moisés y le dice, esfuérzate y sé valiente, Moisés. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. O sea, noten que el mandato que Josué recibió de parte de Dios está basado completamente ¿en qué? En la promesa de Dios. Dice, esfuérzate, ese es el mandato, y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré. Yo mismo juré a sus padres que le daría a ellos. O sea, el por qué, ahí en el versículo 6, indica la razón de la confianza que necesitaba Josué para afrontar del desafío que tenía delante. Esfuérzate, sé valiente, porque yo he prometido. Esa es la confianza. Ese es el fundamento de su esfuerzo. O sea, Josué debía tener muy presente que la verdadera valentía no se origina en el hombre. La verdadera valentía no se origina en nosotros. Josué no podía andar dependiendo de sí mismo para semejante campaña política, militar. Él no tenía la fuerza para eso. Josué necesitaba apoyarse en algo más firme. Josué necesitaba apoyarse en algo mucho más seguro que su propia valentía personal. Y como dijimos, probablemente a estas alturas, a la orilla del río Jordán, las piernas de Josué estaban temblando. Estaba sudando Josué. No era fácil seguir en los zapatos de Moisés y mucho menos tener que pelear con naciones mucho más fuertes que la nación de Israel, que el pueblo de Israel. Y por esta razón, Dios le declara a Josué de manera enfática que la verdadera valentía se origina últimamente en Dios. La verdadera valentía, el verdadero coraje, se origina últimamente en Dios y no en el hombre. ¿Les recuerda su promesa? ¿Se acuerdan? Dios ya le había prometido esto a Abraham. Dios ya le había prometido esto a Isaac. Él le había prometido esta tierra a Jacob. Y se la había prometido no solo a ellos 3, sino también a todo el pueblo de Israel. Esta tierra sería suya para siempre. Porque de Dios es toda la tierra. Y todo lo que en ella hay. Para que vean cómo Dios lo había prometido, acompáñenme a Génesis capítulo 12. Vamos de manera rápida, a tratar de resumir todas estas promesas. Que en realidad es una sola, pero que Dios ha repetido vez tras vez a los padres de Israel y a todo el pueblo de Israel, de que la tierra sería suya. Génesis capítulo 12. Tenemos el llamado aquí de Abraham cuando le dice que salga de la tierra y que vaya a esta tierra que Dios le iba a mostrar, desconocida. Y dice versículo 6 de Génesis 12, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios le promete a Abraham, al padre de la nación de Israel, te voy a dar esta tierra donde estaban morando los cananeos. Capítulo 13.
Versículo 14. ¿Se acuerdan cuando Abraham y Lot se separan? Y dice versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, no por unos días, no por unas décadas, la daré para ti para siempre. Para siempre. Capítulo 15 de Génesis. Versículo 18, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, versículo 18 dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amarreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda la tierra te pertenecerá a ti y a tu descendencia para siempre. Capítulo 17. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Noten, 4 veces, en distintas ocasiones, Dios le promete a Abraham no solo una tierra para él y su familia, sino para la descendencia de Abraham y la descendencia que vendría después de esa descendencia. Y después viene Isaac, ¿no es así? Génesis 26, acompáñenme. Y se le aparece Jehová a Isaac en Génesis 26. Y dice el versículo 2, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras plurales, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Noten que ahora se le aparece Jehová a Isaac y le recuerda la promesa que le hizo a su padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Capítulo 28 de Génesis. Y acá ya aparece Jacob en ese, ¿no? Versículo 13 de Génesis 28. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Se acuerdan la visión? El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, noten que le recuerda, de tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pueden anotar después Génesis 35, versículo 12, otra vez Dios con Jacob. Y acompáñenme a Éxodo, solo para terminar ahí, tratando de resumir todas las instancias donde aparece esta promesa de que Dios le daría al pueblo de Israel esta tierra como un pacto perpetuo. Éxodo capítulo 6. Acá está la comisión de Moisés, lo que deberían hacer. Por tanto, dice versículo 6 de Éxodo 6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré, porque de Dios es la victoria, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad. Yo, Jehová. Es como que si Dios firma la carta. Y les recuerda cada una de las promesas que acabamos de leer, de las instancias. Dios ya había prometido a Abraham, a Jacob, a Isaac y a todo el pueblo de Israel que la tierra
en la cual ellos estaban por poner pie, sería suya por heredad, porque toda la tierra le pertenece a Dios y Dios determina a quién se la da. En otras palabras, el éxito de la misión de Josué ya estaba asegurado en cierto sentido. El éxito de la misión estaba asegurado antes de que la misión comenzara. Dios había prometido y Dios es fiel a sus promesas. Pero esto de ningún modo eximía a Josué de la responsabilidad de esforzarse y ser valiente. No era una excusa. La soberanía de Dios no es una excusa para la responsabilidad humana. Como bien notó Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice, en este pasaje, Josué no debía usar la promesa de Dios como un sofá en el cual se pueda reclinar en su indolencia, en su pereza, sino que debía usar la promesa de Dios como un cinturón, del cual él se ciñera bien sus lomos para la actividad que le esperaba por delante. Hermano, las promesas de Dios no son excusas para la responsabilidad humana, al contrario. No son una almohada donde yo descanso mi cabeza, son espuelas que nos mueven a seguir adelante, que nos hacen ceñir nuestros lomos, porque fiel es el que le prometió. Y por eso Dios, 3 veces en este pasaje de Josué 1, del 6 al 9, le exhorta a Josué a ser valiente, a esforzarse y ser valiente. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces a modo de metralleta, esfuérzate y sé valiente, Josué. Mis promesas no excusan tu responsabilidad. Al contrario, las impulsan, las fomentan. Ve adelante. Estos 2 verbos, esfuérzate y sé valiente, son realmente sinónimos en el idioma hebreo. El significado más básico de estas 2 palabras, esforzarse y ser valiente, significa ser fuerte. Sé fuerte, Josué. Sé fuerte. Sin embargo, el segundo verbo, el verbo ser valiente, también tiene otra idea. No solo la idea de ser valiente, sino también de tener la resolución de hacer algo, de estar determinado a hacer algo. O sea, Josué no solo debía de armarse de la valentía para enfrentar lo desconocido, naciones que él nunca había visto antes y pueblos mucho más fuertes que Israel, sino que también, no solo él debía esforzarse para afrontar lo desconocido, sino que también él debía tener la resolución para obedecer lo que ya conocía, es decir, la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en unos instantes, los versículos del 7 al 8. Ambas cosas eran fundamentales para el éxito de Josué. El ser valiente, el ser fuerte para afrontar y enfrentar lo desconocido y tener la resolución en su corazón, la determinación de obedecer la que ya conocía. Ustedes se pueden imaginar, él estaba a punto de enfrentarse a miedos de todo tipo. Y como resultado de eso, Josué se vería tentado una y otra vez a abandonar la palabra de Dios. ¿No es así? Cuando nosotros nos vemos tentados a abandonar la palabra de Dios cuando nos enfrentamos a cosas que no conocíamos. Josué estaba a punto de enfrentarse a 1001 desconocidos. Y la tentación sería poner a un lado la palabra de Dios. Y Dios le dice a Josué, independientemente de la circunstancia que vaya a haber en tu vida y en esta conquista militar, Josué, tú debes mantenerte firme sobre el fundamento inquebrantable de la promesa de Dios que ya ha establecido que Israel heredará esta tierra eternamente y para siempre. Más allá de lo que suceda, Josué, mantente firmemente establecido, anclado en la promesa de Dios, la cual juré a Abraham, a Isaac, Jacob y a todo el pueblo de Israel. Y aunque nuestra misión como creyentes es muy diferente a la de Josué, nosotros no estamos involucrados en una conquista militar, ni política, ni social, como lo estaba Josué, el principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo el mismo. ¿La iglesia para qué existe? 1 Timoteo 3:15. La iglesia existe para el sostenimiento de la verdad. La iglesia existe para la defensa de la verdad.
Por tanto, nosotros, como iglesia del Señor, debemos permanecer firmes y constantes, dice 1 Corintios 15, 58, en aquello a lo que Dios nos ha llamado, es decir, a fomentar, a manifestar, a proclamar la verdad de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué queremos mantener firme? Porque fiel es el que prometió. ¿Y saben lo que Cristo prometió a la iglesia? Acompáñenme a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Noten esta promesa, acá escondida, al final del libro. Y Cristo habla y dice lo siguiente. Esta es la promesa, versículo 12 de Apocalipsis 22. Cristo está hablando y dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Esa es la promesa. Por eso nosotros seguimos creciendo en la obra del Señor firmes, constantes, siempre, porque Cristo nos ha prometido que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Él va a volver, Él va a regresar para recompensar a cada uno de nosotros según la obra, según hemos o no anunciado la verdad de Dios como testimonio firme de quién es Él aquí en un mundo perdido. Esa es la promesa que sostiene nuestros esfuerzos en la iglesia, que sostiene nuestra misión en el mundo. Saber que nuestras buenas obras tienen beneficios eternos y que Dios y que Cristo es un fiel galardonador y que Él da y que Él recompensa a aquel que trabaja duro. Esta es la confianza de nuestra entrega por Cristo. Este es el fundamento, este es el ancla de nuestra lucha por la verdad, de nuestra defensa de la verdad, de que Cristo volverá tal y como Él prometió a recompensar a cada uno según haya hecho aquí, en la tierra. Esa es la confianza. Esa es la promesa. Por eso somos y debemos permanecer firmes y constantes, siendo fuertes y valientes en un mundo totalmente perdido. Volvamos a Josué capítulo 1, porque hay un segundo elemento. Hay un segundo elemento en este pasaje, y es el contenido de la valentía. Vimos la confianza de la valentía, que es la promesa de Dios. Ahora quiero que veamos el contenido de la valentía. Acompáñenme al versículo 7 de Josué 1. Dice así, esta es la segunda vez, dice, solamente Josué otra vez le está hablando, Dios le está hablando a Josué y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Josué no solo debía apoyarse en la promesa de Dios para armarse de valentía, sino que también él debía apoyarse en el poder de Dios impartido a través de la palabra de Dios. Y noten que el mandato es muy similar a lo que se dijo en el versículo 6. Sin embargo, aquí Dios lo intensifica. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 está intensificado. Le dice, solamente esfuérzate y ¿qué? Y sé muy valiente. Hay un énfasis. Esta es una exhortación más fuerte a la del versículo anterior. ¿Indicando qué? Indicando la importancia que tiene la obediencia para la verdadera valentía. La obediencia es esencial para la verdadera valentía. Josué, como dije, estaba a punto de embarcar a todo el pueblo de Israel en una campaña militar contra naciones mucho más poderosas que el pueblo de Israel, en términos humanos. Y Dios le recuerda en medio de eso a Josué que no se aparte en ningún momento de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay mejor estrategia de guerra que esta. No hay mejor estrategia para la batalla que estar bien cerca de la palabra de Dios. Y esto no es nada nuevo. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 17?
cuando sean indicaciones del rey de Israel? Deuteronomio capítulo 17, se dan ciertas instrucciones a los futuros reyes de Israel. Y noten lo que dice el versículo 18 de Deuteronomio 17. Dice, y cuando se siente, está hablando del rey futuro, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces dice, el rey tiene el compromiso, tiene la obligación de escribir para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá, dice consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Mismas palabras que encontramos en Josué capítulo 1, versículo 7. ¿Con el fin de qué? De que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿No hay mejor estrategia de guerra que esta? Incluso a los reyes que estaban por venir en el futuro, Dios estipula, Dios los obliga, Dios les manda a que no se separen del libro. Porque solo la palabra de Dios puede generar la valentía que Josué necesitaba en ese momento. Solo el libro de Dios puede generar esa valentía. A su disposición Josué tenía un ejército casi sin preparación. Salieron de Israel a las corridas, de Egipto a las corridas, estuvieron 40 años en el desierto, se murió una generación entera, se levantó otra. Mucha preparación no tenían. La idea de luchar contra naciones más fuertes era realmente aterradora. La valentía de Josué personal no era suficiente para esto. De modo que Josué debía apoyarse en algo otra vez más firme y mucho más seguro, como la palabra de Dios que contiene las promesas de Dios, y al hacerlo demostrar la valentía que solo proviene de Dios. Eso es lo que debía hacer Josué. Apoyarse en la palabra de Dios que contiene las promesas de Dios, y al hacer eso, al ejercitarse en la palabra de Dios, demostrar así la valentía que solo la palabra de Dios puede generar. O sea, lo que esto quiere decir, hermanos, es que la verdadera valentía encuentra su máxima expresión en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es verdadera valentía. Eso es verdadero coraje a los ojos de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Noten que el contenido literalmente de este versículo, literalmente del mandato que Josué recibió, es la obediencia. Le dice solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. En nuestras traducciones nosotros tenemos una coma ahí. Pero esa coma me parece que está mal puesta ahí. Porque divide para qué se debe esforzar. El contenido de su esfuerzo, el contenido de su valentía debe ser ¿qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para obedecer. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecerme. Y noten que hay tres características de lo que es la verdadera obediencia que genera valentía a los ojos de Dios. En primer lugar, rapidito, la valentía que glorifica a Dios y se caracteriza por la obediencia o se expresa mediante la obediencia, se caracteriza por ser cuidadosa. Eso es lo primero. La obediencia es cuidadosa. Noten, versículo 7, que Josué debía cuidar de hacer. En el sentido de obedecer la palabra de Dios con diligencia, con cuidado. Debía atender la palabra de Dios. Este no es otro libro, Josué. Ponle la atención debida al libro. Con cuidado. Segundo, la obediencia no es solo cuidadosa, la obediencia es completa. Es completa. No acepta ningún tipo de excepciones, no acepta ningún tipo de reservas. Noten lo que dice el versículo. Josué debía esforzarse y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a ¿qué? A toda la palabra de Dios. No hay excepciones, no hay reservas, no hay peros. Josué, dedícate diligentemente a estudiar toda la palabra de Dios y obedecerla. Y esta característica está claramente conectada con la anterior. Porque no hay obediencia completa, o no hay obediencia, cuidadosa, que tampoco no sea completa. La atención detallada que la Biblia demanda
también obliga a que nosotros respetemos todas sus partes. Y recuerden, en aquel momento, la Biblia que tenían en sus manos, ¿qué era? El Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y Dios le dice a Moisés, esos 5 libros son suficientes para que tú tengas la valentía y que le des la heredad a mi pueblo. Por último, noten que la obediencia no solo se distingue por ser cuidadosa o completa, sino también se distingue por ser constante. Dice el texto que Josué no debía apartarse de la palabra de Dios ni a qué, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque hay errores de ambos lados y la virtud está en el medio. La virtud está en el medio, la obediencia está en el medio. No te vayas ni muy para allá, Josué, ni muy para allá. No te vayas ni muy para la izquierda, donde pueden estar los cananeos, los moabitas, ni muy para la derecha, donde están los fenicios. No te vayas. Mantente en el medio, mantén el rumbo en su lugar. Mantén tus ojos fijados en la palabra de Dios, Josué. Porque solo la palabra de Dios podrá generar la valentía que tú necesitas para afrontar lo desconocido. Concéntrate en obedecer lo que ya conoces. Y este no es un mandato nuevo y no tenemos tiempo para verlo, pero esto ya había sido repetido varias veces por Moisés en el libro de Deuteronomio. Se los voy a dar rápido para que lo anoten. Deuteronomio 5:32, 17:11, 17:20 y 28:14. Todos lugares donde Dios a Moisés le había dado la misma orden. No se aparten ni a diestra ni a siniestra, porque la virtud está en el medio. La virtud de la obediencia está en el medio. Josué, persevera en la obediencia. Y solo así Josué sería capaz de conducir exitosamente al pueblo de Israel a la tierra que Dios había prometido a sus padres. Otra vez no había otra estrategia de guerra. Dios no le pide a Josué que salga a contar los caballos. No lo lleva a una pizarra y le dice, miren, entremos por acá, salgamos por acá. Le da solo una estrategia de guerra. Enfócate en el libro de Dios. Este era el único plan de ataque. Toda la valentía de Josué dependía directamente de la obediencia cuidadosa, de la obediencia completa y de la obediencia constante de la palabra de Dios. Y de igual modo, hermanos, de igual modo, la obediencia es fundamental para nosotros hoy. La obediencia es fundamental para nosotros hoy. Y lamentablemente esto es lo que menos escuchamos en la iglesia. Esto es lo que menos escuchamos en las iglesias cristianas hoy. De que la obediencia importa, y mucho a los ojos de Dios. Y hoy, en el mundo hispano específicamente, en el evangelicalismo más amplio hispano, hoy se busca lo inusual, ¿no es así? Hoy la gente está en búsqueda de la experiencia. Hoy la gente está en búsqueda de visiones, está en búsqueda de sueños, está en búsqueda de supuestas profecías que vienen de parte de Dios. Y todo eso ha venido a relegar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en muchos púlpitos ya tiene un lugar secundario. Y todas estas alternativas a la centralidad de la palabra de Dios son la razón por la que hay tantos creyentes cobardes en la actualidad. Porque en vez de estar buscando obedecer la palabra de Dios, andan en búsqueda de sueños, andan en búsqueda de profecías, andan en búsqueda de visiones, cuando ya tienen todo lo que necesitan para la vida y la piedad delante de sus ojos. Y cuando viene lo que los pueda perseguir, la amenaza más pequeña, salen corriendo, porque son cobardes. Hermanos, nosotros necesitamos recuperar el contenido de la valentía que es la obediencia. Allí se expresa. ¿Quieres ser valiente? Obedece. Obedece. La obediencia produjo valentía, ¿saben a quién? A Abraham. Cuando estuvo dispuesto a llevar a su único hijo y sacrificarlo. Y la obediencia llevó también a José a ser valiente y salir corriendo de la esposa de Potifar. Y la obediencia a la palabra de Dios generó la valentía en Daniel para no doblar sus rodillas delante del imperio babilónico. Y estuvo dispuesto
a afrontar las más viles consecuencias, porque para él lo más importante era obedecer a Dios. Jesús, en Juan 15, cuando le habla a sus discípulos, les dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si algo falta en la iglesia hoy, es valentía, porque no hay obediencia. Y la iglesia está llena de cobardes. Necesitamos recuperar la esencia de la valentía. Obedecemos a Dios antes que al Papa, antes que los ministros, antes que cualquier otra cosa, obedecemos a Dios. Ese es nuestro llamado. El tercer elemento. El tercer elemento que vemos aquí en este contexto es el catalizador de la valentía. Vuelvan en sus Biblias a Josué capítulo 1. El catalizador de la valentía. Versículo 8. Dios sigue hablándole a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten que parte del mandato que Dios le da a Josué incluye la meditación periódica de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. Y la razón de esto es que la meditación continua, la meditación diaria de la palabra de Dios, estimula en el corazón del creyente la obediencia que la Biblia misma demanda. Esa es la razón. En otras palabras, la meditación es el terreno más fértil para cultivar la valentía que Dios puede generar en nosotros. No hay otro terreno más apropiado para cultivar verdadera valentía que a través del terreno fértil de la meditación de la palabra. No hay otro. Y esto queda claro por las circunstancias que estaban rodeando a Josué. Había muchas cosas que estaban asediando la mente de Josué, como ustedes se pueden imaginar. Pónganse en los zapatos o en las sandalias de Josué. Habían varias cosas que estaban asediando su mente. Y uno pensaría que de toda la nación de Israel, Josué era la persona más ocupada y la que más fácil se podía excusar de la meditación de la palabra de Dios. ¿No? Era la persona más ocupada. Y se podría haber excusado fácilmente de meditar en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que la meditación es el catalizador de la verdadera valentía, es lo que estimula la verdadera valentía, entonces el mandato de Dios no nos sorprende en lo más mínimo. La Biblia debía ser el objeto principal de la meditación de Josué de día y de noche, dice el texto. De día y de noche meditarás en él. Así como el Salmo 1 nos recuerda, ¿no? El bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová, y en la ley de Jehová está su delicia todo el día, continuamente, día y noche. Y para Josué no debía haber ni un solo momento en su campaña militar, ni una sola decisión a tomar en que la palabra de Dios no llevara las riendas. En todo momento Josué debía inclinarse, apoyarse, volver al libro de Dios. Porque el libro de Dios podía generar la valentía que él necesitaba en ese momento. Y debía meditar en el libro de Dios, de día y de noche. Más específicamente, Josué debía leer diariamente la Biblia. Josué debía leer diariamente la Biblia. En hebreo hay una relación muy estrecha, muy cercana, entre la boca y la meditación. Hoy para nosotros la meditación, ¿qué es? Cerrar la boca y librarnos de esos pensamientos y dejar la mente en blanco. La Biblia vemos claramente lo opuesto. Y hay una conexión muy estrecha en la meditación hebrea entre este ejercicio de meditar y la boca. Y la boca. Literalmente el verbo que aparece ahí como meditar significa hablar o leer en voz media, en voz baja. Significa también susurrar. Se utiliza en otros textos en el Antiguo Testamento para hablar de la paloma.
cuando hace su ruido, su sonido. Hablar muchas veces del león. El león susurra según la Biblia. Y esto explica por qué la primera parte del versículo 8 se hace referencia a la boca, ¿no es así? Porque Dios está pensando no de una meditación sin palabras, Dios está pensando en una lectura continua de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu ¿qué? De tu boca este libro de la ley. Noten que no le dice, nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. De tu boca. Siempre y cuando la palabra de Dios estuviera en la boca de Josué, él seguiría ¿qué? Reflexionando sobre el significado de la palabra de Dios, y esa reflexión invitaría y estimularía el corazón de Josué a la obediencia. Y cuanto más él pondría la palabra de Dios en su boca y más la repetiría, más estimularía su corazón a obedecer las demandas de Dios. Y este debía ser el fin de la lectura de acuerdo al mandato de Dios. Leer diariamente para obedecer el libro de Dios. Noten, el texto es claro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, dice, que de día y de noche leerás, meditarás en voz alta. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que guardes, para que obedezcas, para que hagas conforme a todo lo que él está escrito, no a algunas partes, a todos los mandamientos, Josué. No se trataba simplemente, hermanos, de contemplar el libro de Dios, sino de cumplir el libro de Dios. No solo de atender el libro de Dios, sino aplicar el libro de Dios. Como bien señaló el gran teólogo y comentarista Matthew Henry, él dice, no es suficiente escuchar, no es suficiente leer la palabra, alabar la palabra, admirar la palabra y recordar la palabra, conocer la palabra, hablar la palabra, disertar de ella, sino que debemos hacerla, dice Matthew Henry. Hay que cumplir la palabra, hay que obedecer la palabra, hay que aplicar la palabra. No termina simplemente en la contemplación, no termina simplemente en la admiración. La lectura de la palabra debe convertirse en la aplicación de la palabra en nuestras vidas. De esto habla Santiago, ¿se acuerdan? Santiago. Capítulo 1. Por esto, versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer o puede salvar vuestras almas. ¿Y cómo recibimos la palabra de Dios implantada dentro nuestro? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No termina en la admiración, termina en la aplicación de la palabra, en el cumplimiento de la palabra, en hacer la palabra y ser hacedores de ella. Porque cuando nosotros hacemos y obedecemos la Biblia, eso a su vez fortalece nuestras convicciones. Cuanto tú más obedeces la Biblia, tus convicciones se van asentando más profundo de tu corazón. Y a medida que nuestras convicciones se fortalecen en la verdad de la Biblia, ¿saben lo que Dios genera? Valentía. A medida que tú más la lees y más meditas, y más tu corazón es inclinado y tus afectos son atraídos hacia la obediencia de Dios, bueno, eso genera verdadera valentía en nosotros. Para que cuando seamos vituperados por el nombre de Cristo, esa misma valentía que fue cultivada en el terreno más fértil de la meditación de nuestro corazón, nos mantenga firmes en la fe y no nos haga vacilar, no nos haga ambivalentes, hombres de doble ánimo, que están un día acá y el otro día están en otro lado, como las olas del mar que son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy. Iglesias enteras que son arrastradas como el mar. ¿Por qué? Porque no tienen la valentía que Dios da y genera a través de la palabra en el terreno fértil de la meditación de la Biblia.
Eso es lo que nos impulsa a nosotros a seguir esforzándonos, a pensar de que eso signifique perderlo todo. Perderlo todo. No ignoremos entonces, hermanos, el poder catalizador que tiene la palabra de Dios, que tiene la meditación de la palabra de Dios para obedecer a Dios. De hecho, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, le dice así a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Noten lo que dice: nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y hoy la iglesia está llena de cobardes porque pocos meditan en la palabra de Dios. Y cada vez son menos los que se nutren de la buena doctrina. Entonces, cuando viene la primera amenaza, salen corriendo como las ratas por el desagüe. Y se habla, y se ora, y se grita: avivamiento, avivamiento. Y lo que falta en muchas iglesias es la lectura rutinaria, diaria, constante de la palabra de Dios. Eso es lo que infunde valentía. Eso es lo que robustece nuestra misión como iglesia. Eso es lo que nos hace perseverar como heraldos de la verdad, firmes y constantes. Por último, en último y cuarto lugar, hay otro elemento. Hay otro elemento que no podemos ignorar en este pasaje. Volvamos a Josué capítulo 1, y es el consuelo de la valentía. El consuelo de la valentía. Noten versículo 9. Jehová se dirige a Josué a orillas del río Jordán y le dice por última vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y este es el consuelo de la valentía. Noten, esta es la tercera vez que Dios le repite el mismo mandato a Josué. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, Josué. Y en el versículo 9 lo vuelve a hacer, enfático. Es como un padre con un nene que le repite todo el día el mismo mandato. Sin embargo, en esta ocasión, en el versículo 9, hay algo muy interesante. La exhortación de ser fuerte y valiente está precedida por una pregunta retórica que por alguna razón la Reina Valera omite. La Reina Valera no traduce esta pregunta. Hay una pregunta antes del mandato: esfuérzate y sé valiente. Literalmente el texto, versículo 9, dice así: ¿acaso no te lo he ordenado? Esfuérzate y sé valiente. Es una mejor traducción del hebreo. ¿Acaso no te lo he ordenado?, le pregunta Dios a Josué. ¿Acaso no te lo he ordenado? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta retórica? Por supuesto que sí. Te lo he ordenado. Es obvia la respuesta. De hecho, no solo Dios se la había ordenado 2 veces antes, en este mismo pasaje, en el versículo 7 y en el versículo 6, sino que también Dios le había ordenado esto a Josué cuando Moisés todavía estaba vivo. Esta no era la primera vez que Josué estaba escuchando estos mandatos. De hecho, acompáñenme rápidamente a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Versículo 7. Y llamó Moisés ¿a quién? A Josué. Y le dijo en presencia de todo Israel, y noten lo que le dice: esfuérzate y anímate, sé valiente. La misma instrucción. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 14 de ese mismo pasaje. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo, dice. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Y quién se apareció? Se apareció Jehová.
En el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y noten lo que le dice Jehová a Josué cuando Moisés todavía está vivo, versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, ¿y qué le dijo? Esfuérzate, Josué, y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esta no era la primera vez que Josué estaba escuchando estos mandatos, ni sería la última. De hecho, después en Josué 1, todo el pueblo se dirige a Josué. ¿Y saben lo que le dice el pueblo? Esfuérzate, Josué, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dice Moisés cuando todavía estaba vivo, se lo dice Jehová 3 veces ahora en el capítulo 1 y después todo el pueblo, como con megáfono le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Dios, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios le repite 3 veces el mismo mandato a Josué? Y yo creo que es porque Josué debía considerar seriamente la fuente de origen de las palabras. ¿De dónde venían? No venían de Moisés, ni vendrían después del pueblo. En último lugar, en última instancia, el origen de las palabras, el origen del mandato, ¿saben de quién viene? De Jehová. Y Dios le repitió el mandato para que Josué considerara que Jehová estaba hablando. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no comisiona a nadie que tampoco no consuela soberanamente con su presencia. Nunca. Él nunca comisiona, Él nunca da un encargo sin acompañar a esa persona. Y Él le quiere recordar quién está detrás de las palabras para que recuerde también quién estará con Él cuando se meta en la tierra. Yo, Jehová, estaré contigo. Por eso inmediatamente después de la tercera repetición, le dice que no tenga miedo. No temas, Josué. No desmayes de ninguna manera. No te concentres en la cantidad de naciones que tienes por delante. Concéntrate en quién te acompaña. La misma presencia de Dios estaría con Josué por donde quiera que él vaya, permitiéndole a él, dándole la capacidad de obedecer la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar y ser así verdaderamente exitoso y próspero en todo lo que iba a hacer. Esta es la misma promesa que se le da a Moisés, de hecho, en Éxodo capítulo 3, versículo 12, cuando él tiene que ir a liberar, el gran legislador, el gran líder de Israel, que tenía miedo también. Dice, no me oirán si voy. ¿Y Jehová qué le dice? Diles que Jehová te manda. Yo soy el que soy. Mi presencia estará contigo. Y eso mismo que se lo dijo a Moisés, se lo dice a Josué. Y ese mismo Dios que no abandonó a Moisés, tampoco abandonaría a Josué en su encargo. La misma presencia de Dios estaría con él en cualquier lugar. O sea, el éxito, por un lado, el éxito de la misión ya estaba asegurado por la promesa de Dios y estaba respaldado por la presencia de Dios. Doble aseguranza. Dios había prometido y Dios estaría con él. O sea, Josué no tenía ninguna excusa para no esforzarse. No tenía ningún motivo para no ser valiente, al contrario, tenía todo. Tenía el mejor armamento, la mejor estrategia, tenía la palabra y tenía a Dios a su lado. Y nosotros como creyentes tampoco tenemos excusa para no armarnos de valentía. Nosotros como creyentes tampoco tenemos excusas para no armarnos de la resolución de la obediencia a la palabra de Dios. No hay excusa. Es cierto que nuestra misión en el mundo es muy diferente a la de Josué. No estoy diciendo que es igual. Pero Dios nos ha dejado el Antiguo Testamento como ejemplo, ¿no? 1 Corintios 11. Como ejemplo. Y ese es un gran ejemplo de valentía. Nuestra misión no es la misma. Nuestra misión es fomentar la verdad de Dios. Nuestra misión no es conquistar a nadie. Nuestra misión no es ir a dar vueltas al lado de una ciudad. ¿No? Nuestra misión es mantener bien en alto la verdad de Dios y armarnos de coraje
de proclamar la verdad de Dios a un mundo que se muere. Claro que no es la misma misión. No obstante, el consuelo de la presencia de Dios también está garantizado para nosotros hoy. El mismo consuelo que tuvo Josué se nos fue prometido a nosotros. No en Josué 1:9, sino en Mateo 28. ¿Se acuerdan de la Gran Comisión? En la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos. Y después de que Jesús encarga a todos los discípulos que estaban ahí y los que estaban por venir, que somos nosotros, a ser discípulos de todas las naciones, Él hace una promesa. Y Él promete estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Jesús. Y ese amén debe resonar con nuestro amén. De que he aquí, que Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es el gran consuelo detrás de la Gran Comisión. De que Dios nunca abandona a sus hijos. De que Dios nunca desampara a sus hijos. Porque Él es fiel. Dios prometió estar con nosotros y Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. O sea, la presencia de Dios es una garantía incontrovertible en nuestra vida. No es una cuestión de está o no está. Está ahí. Si tú eres hijo de Dios, la presencia de Dios está contigo. Tú no tienes que ir a un tabernáculo, no tienes que ir a un templo para encontrar a Dios. Dios está contigo. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué más necesitamos para obedecer la palabra si tenemos la presencia de Dios? Nada más. Lo tenemos todo y más que todo. Estamos en las mismas manos del Dios que acompañó a Abraham, del Dios que acompañó a Isaac, que acompañó a Jacob, que estuvo con Moisés y que estuvo con Josué y que nunca falló a ninguno de ellos. Estamos en las mismas manos. Su presencia a nosotros nos alienta a cumplir su palabra ante cualquier tipo de amenaza, ante cualquier tipo de oposición que se pueda levantar como expresión de verdadera valentía. Y es mediante justamente la meditación continua de esta gloriosa realidad que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nosotros protegemos el terreno de nuestro corazón para siempre estar del lado de la verdad sin importar el costo ni la consecuencia y nunca claudicar. Porque fiel es el que prometió. No hay temor entonces cuando tenemos la certeza de la presencia de Dios con nosotros. Ningún temor tememos. En las palabras de Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie. La respuesta es obvia. Nadie puede contra nosotros si Dios está con nosotros. Ese es el gran consuelo de la valentía que debe caracterizar a todo creyente. Termino con esto, hermanos. Mateo capítulo 5 dice que nuestra misión en el mundo es ser sal, es ser luz. ¿Sabes lo que necesitas para ser sal y luz en este mundo? Valentía. Esa es la esencia. La valentía es fundamental para cumplir nuestra misión, de ser sal y de ser luz en un mundo totalmente oscuro. Y la valentía siempre ha sido y siempre será una de las virtudes más necesarias del momento para la iglesia. La valentía, el coraje. No obstante, como ustedes saben, el costo de alumbrar nuestra luz en este mundo es cada vez más alto. Es cada vez más alto. La hostilidad social está claramente en aumento hoy en día. La sociedad no ama a la iglesia, odia a la iglesia. Y hay una batalla muy fuerte, culturalmente hablando, contra Cristo y contra cualquier ideal cristiano. Que esté en el trabajo, que esté en la escuela, que esté en nuestra boca. Hay una batalla, una hostilidad cultural que va en aumento. Esto de ninguna manera es nuevo, ¿eh? Esto estuvo desde el principio. A los discípulos de Jesús se opusieron a ellos, los metieron en cárcel y hoy vemos exactamente lo mismo. Pastores, hace no muchos años atrás, que tuvieron que ir a la cárcel por tener que ir en contra de las regulaciones del COVID. Esto de ninguna manera es nuevo.
Pero ¿saben lo que me sorprende a mí? Lo que me sorprende a mí es la cantidad de creyentes que por miedo al rechazo están renunciando a su razón de existir como columna de baluarte de la verdad. Renuncian, claudican, se esconden. Y son cada vez más los que esconden la luz de sus convicciones debajo del almud postmodernista del mundo. Y cada vez, en virtud de ser más inclusivos con el mundo, apagamos la luz de nuestras convicciones. Y muchos tienen temor hoy en día de ofender a otros por proclamar la verdad. Pero hermanos, esta no es la cruz que estamos llamados a llevar. Como creyentes, esta no es la cruz que estamos llamados a llevar. No confundamos nuestra comodidad con la cobardía. Dejemos de andar en búsqueda de una cruz más ligera, una que pese menos, que tenga menos convicciones, que nos haga escondernos más fácil en medio del mundo. Es hora, hermanos, de que la iglesia se levante, que la iglesia recupere esta virtud tan fundamental para nosotros, porque la sal para nada sirve si pierde su valor. Y un cristianismo sin valentía no es otra cosa que ateísmo cultural. Y hoy lo que hay en muchas iglesias es esta noción de ser inclusivista y por temor a ofender a otros han dejado el cristianismo y han abrazado el ateísmo cultural. No retrocedamos. Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos enseña y exige de nosotros demandas altas de un cristiano. Padre, en un mundo cada vez más oscuro, más hostil, que pretende con distintas ideologías hacernos claudicar, hacer comprometer nuestras convicciones. Señor, te ruego que en esta iglesia levantes hombres y mujeres dispuestos a darlo todo y perderlo todo por amor a Cristo. Hombres y mujeres valientes que ciñan los lomos de su corazón para poder afrontar cualquier tipo de amenaza por amor a Cristo, que estuvo dispuesto a dejarlo todo para morir por nosotros y entregó su vida para que nosotros pudiésemos tener esperanza en Jesús. Padre, levanta hombres y mujeres que mediten en la palabra tuya de día y de noche. Purga de nosotros cualquier espíritu de cobardía y que en nuestra boca, ya sea en el trabajo, en la escuela y más importantemente en nuestro hogar, tu palabra siempre esté presente. Porque la expresión de la verdadera valentía no son los gritos. La expresión de la verdadera valentía no es el machismo ni el feminismo. La expresión de la verdadera valentía es la obediencia a la palabra infalible, inerrante y suficiente que procede de ti. Danos, Señor, un espíritu de valentía. En el nombre de Jesús oramos.